Hace muchos años atrás, antes de comenzar una relación con David, estuve saliendo con un chico durante 5 años. Después de este proceso fui a visitar a unos amigos que eran pastores, a los que yo quería profundamente, y les hablé de lo dolido que estaba en mi corazón y cómo deseaba encontrar en ellos pues, esa amistad que me ayudara a sobreponerme. Fueron geniales y a los pocos días de estar con ellos, ellos decidieron hacerme un regalo. Este regalo fue un libro que se titulaba ¿Cómo encontrar el amor de tu vida? Sé que lo hicieron con la mejor intención, pero era eso lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, me hizo plantearme una pregunta. Varias preguntas realmente. Como cristianos, ¿tenemos miedo a la soltería? ¿Tenemos fobia a la soltería? ¿Qué hacemos con los solteros en nuestras iglesias? ¿Existen en las iglesias por lo general ministerios centrados en la soltería? ¿Estamos integrando correctamente a las viudas y a los viudos? ¿Y a los divorciados? ¿Es la iglesia el oasis donde la gente puede acudir a sanar sus heridas en la vuelta a la soltería? ¿Cuántos puestos de liderazgo están ocupados por personas solteras? ¿Deben estar casados para ellos? ¿La soltería es algo bueno o es algo malo? ¿Qué es el don de celibato o el de soltería? ¿Qué dicen las personas de nuestro alrededor sobre las personas solteras? ¿Y qué dice la Biblia? Todas estas son preguntas que yo misma me he hecho sobre la soltería. Ámbito de, aunque siempre he tenido cierta sensibilidad, me reconozco muy ignorante. Y a la hora de plantear este trabajo, y bajo la dirección de mi directora, tuve que plantearme si otras personas se hacían estas preguntas de la misma manera que yo me las hacía. De esta forma, el primer paso y herramienta de reflexión de este trabajo fue la encuesta realizada. Percepción de la soltería entre las personas cristianas evangélicas. Encuesta realizada a 500 personas, 50% casadas o en pareja y 50% solteras. Esto ha ayudado a sentar las bases de este trabajo como un tema que se presenta como actual, relevante, del que derivan diferentes necesidades. Y así podemos condensar todas estas preguntas que he hecho en solo una. ¿Qué dice la Biblia sobre la soltería y cómo la Iglesia puede atenderla adecuadamente? La Iglesia y la pastoral necesitan saber qué dice la Biblia acerca de la soltería y por qué es una elección lícita o un estado legítimo para todo aquel que lo esté experimentando. Y antes de empezar, me gustaría aclarar que mi intención no es hacer una apología a la soltería o hablar en detrimento del matrimonio. Yo misma estoy casada y opino que es algo maravilloso, pero la soltería también puede ser algo muy bueno y maravilloso. El trabajo consta de 3 bloques principales, cada uno de los cuales está dividido en subbloques. Pero esta mañana nos centraremos en el primero, en el segundo y en el tercero. Primero, la soltería, un desafío para la Iglesia del siglo XXI. El segundo, fundamentos bíblicos de la soltería, donde le daremos un especial énfasis a qué es el don de la soltería. El tercer bloque es respuesta y propuesta para una pastoral de la soltería. Las conclusiones y, aunque no tenemos tiempo para verlos, detenimiento, los anexos son parte fundamental y muy importante de este trabajo, donde se encuentra el resultado más relevante de la encuesta y materiales adicionales para líderes, pastores e iglesias en general que deseen implementar una sana pedagogía de la soltería en sus iglesias. Para este trabajo he usado muchas y gran diversas fuentes, pero vamos a reconocer a los autores principales, a los que he podido sacar más jugo. Sam Allberry, Berry Danielack y Adalum. Esto ha sido parte del primer bloque, aunque realmente puedo decir que todo el trabajo tiene grandes pinceladas de todos ellos. Y también reconocer la dificultad que es encontrar material en castellano que hable sobre la soltería de una manera equilibrada. Por ejemplo, en el segundo bloque encontramos autores o teólogos que nos hablan sobre el texto de Primera de Corintios 7 y que hablan sobre la soltería, pero no están centrados en sí. Pero han sido genial poder contar con ellos en el segundo bloque. Y en el tercer bloque pues encontramos a Timothy Keller y Clara Bastida de forma recurrente. Y para los datos de nuestro contexto en España hemos consultado los datos del INE y por supuesto la encuesta realizada. Sin más, pasamos al primer bloque. La soltería como un desafío para la Iglesia del siglo XXI. A lo largo de la historia, las expectativas vitales posicionaban al matrimonio o el unirse a otra persona como una fase natural del propio desarrollo de la vida. Es decir, naces, creces, te casas y te reproduces y mueres. Sin embargo, a partir del siglo XIX-XX, la sociedad fue experimentando diferentes acontecimientos que produjeron cambios de paradigma y que han ido transformando el propósito y la razón de la unión entre dos personas.
Los autores Steven Means y Susan Kellogg, en su libro Domestic Revolution, y también Anthony Giddens, destacan diferentes acontecimientos que han influido en este cambio de paradigma. La revolución industrial, la revolución sexual, que se fue iniciando a partir de los 60, aunque llegó aquí a España a los 80, las distintas olas del feminismo y, además, distintos autores también señalan acontecimientos como los nacimientos fuera del matrimonio, la normalización del divorcio, la legalización del matrimonio homosexual y la cohabitación. Como resultado de estos y otros fenómenos a nivel global, hoy día los datos del INE arrojan estas cifras. Y que, como podemos ver, de aquí hacia acá, hay una tendencia a la baja en la nupcialidad. Y destacamos, probablemente os pueda llamar la atención, los datos de 2020, que por supuesto tenemos que considerar que coinciden con los datos de la pandemia. Sin embargo, deberíamos haber visto una recuperación en 2021, que quizás no se dio del todo. Tendremos que esperar a este mes que salen los datos del año 2022 en el INE. Igual también destacamos un aumento en la alza sobre los divorcios, la soltería y todo ese tipo de fenómenos relacionales. También destacamos un retraso en la edad en la que se contrae matrimonio, tanto para mujeres como para hombres. Según estos datos, la soltería es una realidad cada vez más extendida en España, que se relaciona con diferentes variables sociodemográficas y culturales. Según la encuesta, en general no hay presión para casarse. Y las personas los postergan, pues desean centrarse en sus estudios, encontrar primero trabajo o se consideran muy jóvenes para el matrimonio. Se sienten poco preparados o han tenido malas experiencias que les desaniman en el proceso o tienen miedo en sí al compromiso. De igual forma, el 50% de los solteros respondió que no estaba en proceso activo de búsqueda de pareja. Y aunque existen muchos motivos y muchos más por los que las personas cristianas están solteras, el grupo más numeroso es el compuesto por individuos que, aunque lo desean casarse, aún no han encontrado a la persona adecuada. Resulta relevante abordar la definición de soltería en este marco donde nos encontramos, porque, sobre todo del cristianismo, porque reconocemos que el mundo secular no entiende lo mismo por soltería que nosotros lo entendemos. Así, la mayoría de los autores cristianos definen la soltería como un estado de permanecer no unido a otra persona en el compromiso del matrimonio, lo cual implicaría abstinencia sexual. Y esta definición no está mal, no es incorrecta, para nada. Sin embargo, este tipo de descripciones apunta más hacia carencias, un estado pesimista de lo que no se tiene, más que en las oportunidades que puede brindar, y es lo que queremos resaltar, y es el objetivo principal de este trabajo, buscando una descripción bíblica y pastoral que no se centre en aquello que les falta a los solteros, sino una definición que se centre en las oportunidades, la dignidad, el valor y la libertad de usar los dones que les han sido dados de una manera exclusiva a Dios, según 1 Corintios 7. Pero es una realidad que la soltería suele ser visto en términos de deficiencia. Así lo refleja la encuesta, donde vemos que el 62,9% de las personas identifican estigmas impuestos a la soltería dentro de las propias comunidades eclesiales. Con los datos de la encuesta y los argumentos de diferentes autores, señalaremos los estigmas más recurrentes en nuestras comunidades evangélicas y reconocidos en la encuesta y reconocidos por estos autores. El primero, compasión o condescendencia, según Wharton, es un sentimiento que se intensifica o es gradual a la edad. Cuanta más edad tienes, más penas das por ser soltero o más etiquetas te ponen. El matrimonio como un estado superior a la soltería. Según Arbery, se suele relacionar el matrimonio como una madurez o una superación de hitos del desarrollo. El tercero, la falta de inclusión en el liderazgo de la Iglesia. Según Danielack, las personas solteras tienen la mitad de probabilidades de servir en el liderazgo de las iglesias que las personas que están casadas. Y la última, una persona sola no puede ser considerada familia. Se relaciona el concepto de familia solamente a familia nuclear, obviando que las personas solteras tienen o han tenido familia extensa y sí forman parte de una familia. Por esto, ante los estigmas, también presentamos las oportunidades que ofrece la soltería, según los autores Arbery y Clara Bastida, pues como creación de Dios, nuestras identidades están intrínsecamente relacionadas con nuestro diseño original y somos imagen y semejanza de Dios, lo cual nos otorga valor y dignidad, según vemos en Génesis. Los hombres y las mujeres son obras sublimes y de valor inestimable a los ojos del Salvador. Y ahora,
Esta es nuestra verdadera identidad, redimidos e incluso miembros de la familia de Cristo. Y esto es determinado por la obra de Jesús, no por los roles que desempeñamos aquí en la tierra. Así que las oportunidades que viene la soltería es entrega a Cristo, considerando que el único que puede hacernos plenos y satisfechos va a ser Cristo en una entrega genuina a Él. Y en una mayor amplitud del tiempo, que quizás como solteros con menos responsabilidades familiares. El segundo gozo es la diversidad de la amistad. La Biblia nos habla de los beneficios de buscar en otras personas esta amistad sincera, leal, estable, cercana, constante, que supera, que apoya, que sustenta, y que sabe cómo orar por nosotros. El discipulado. Los solteros, por lo general, tienen más tiempo para invertir en el servicio del reino, con nuevos creyentes y adoptándolos como hijos espirituales. El cuarto, quizá un tema controvertido. La sociedad que nos rodea da por sentado que la única manera de satisfacción romántica, que la satisfacción romántica es la forma fundamental para una vida plena y completa. Pero eso tiene que ver muy poco con la intimidad verdadera. La intimidad no es solo sexo. La intimidad saludable puede ser una realidad a través de relacionarnos en vínculos profundos y sobre todo una relación íntima y profunda con Jesús. Y cultivar un corazón de agradecimiento. Este desarrollo será de gran utilidad para cuidar de nuestras emociones, de nuestra autoestima y de nuestro propio autoconcepto. Y va a desembocar en frutos evidenciables en los demás. El segundo bloque, que pasaremos rápidamente, encontramos un análisis exegético del texto desarrollado, haciendo así un acercamiento bíblico y teológico de la soltería. El texto a analizar es 1 Corintios 7, de 7 al 9, el cual complementaremos también con otro texto para enriquecer el estudio. Y para este fin se emplea el método exegético histórico crítico, con la intención de dar una visión más positiva y precisa, lo más cercana a la intención del autor, en este caso de Pablo. Y pasando rápidamente por un poco de resumen de cada uno de los versículos, en el versículo 7 destacamos que aunque Pablo muestra una preferencia por la soltería, es más que nada por razones prácticas, porque para él le suponen muchas ventajas, pero no menciona en ningún momento que haya superioridad en ninguna de las dos, ni en el matrimonio ni en la soltería. Según Arbery, para Pablo, el regalo de estar soltero radica en la libertad de concentrarse en el ministerio que las personas casadas quizás tienen algo más de dificultad o limitaciones de espacio. Versículo 8, Pablo se dirige a los que están sin casar, colectivo que incluye a los viudos y a los solteros, separados o divorciados, sean hombres o mujeres. Y estos deberían permanecer en el estado en el que están, según él lo hace. Pero a pesar de ello, Pablo dice, haced lo que creáis más conveniente. Y en el versículo 9 encontramos la gran tan conocida y quizás mal usada, es mejor casarse que quemarse. El propósito de Dios para el matrimonio es que este sea semejante a la relación de Cristo con su iglesia. Una relación que glorifica a Dios y que lo honra a través del amor que se le ofrece al prójimo más prójimo. Según Keller, en el libro El verdadero significado del matrimonio, entendemos que el deseo sexual como un motivo para casarse, sí, es lícito, pero unido a la advertencia de que no debe ser el principal que nos lleve a ello, pues el propósito del matrimonio es mucho mayor y apunta a una relación suprema con Dios. El matrimonio no es la solución a la fornicación o al pecado sexual. La solución para todo ello es solo Jesús. Ese texto, vamos a también mencionarlo brevemente, resume nuestro nuevo contexto espiritual en el que ahora debemos ser conscientes en el que estamos y que debe permear todas las actitudes y todas las decisiones que tomamos como hijos de Dios, traspasando el filtro de temporalidad. Necesitamos aferrarnos a lo que este mundo ofrece, pues el mundo está pasando y más bien debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Pablo estaría pensando en la eternidad de los cristianos como algo ya presente, como un ya, pero todavía no. Y que esta idea escatológica debe impregnar sus vidas y sus decisiones, recordando que todo lo que hay en este mundo es efímero, es pasajero, y así como lo es también el matrimonio y la soltería, que un día pasarán. Todo va a pasar, así a qué nos estamos aferrando. ¿Y qué es el don de la soltería? En este bloque deseamos dar una visión muy equilibrada acerca de la soltería. Lo primero a tener en cuenta es que soltería y celibato son conceptos sinónimos, podemos usarlos indistintamente. No aparece a pesar de lo que muchos piensan, no aparece en las escrituras literalmente. Se deriva de la interpretación teológica de 1 Corintios 7, pero no podemos ver ese término como tal. La palabra carisma es la misma que Pablo usa en el contexto de los dones espirituales y diversos.
Y estos dones tienen la función de glorificar a Dios, están relacionados con la vocación, son buenos, son temporales y su propósito va a ser siempre edificar la Iglesia. No son uniformes y son espirituales, es decir, evidencian el Espíritu, la presencia del Espíritu. Y se traduce al castellano como don, gracia o regalo. Pablo distingue que así como existe un don de la soltería, existe también del matrimonio. Y la pureza sexual debe ser un compromiso por parte de la persona de, a pesar de tener deseos sexuales, abstenerse de ellos. Y de forma recíproca, hay un compromiso por parte de Dios de sostener y dar la fuerza necesaria para ello. Por ello, todo aquello que esté comprometido con una vida de entrega a Dios, desarrollando el servicio a Dios, edificando a la Iglesia, bendiciendo a los otros, glorificándole, está recibiendo el don de la soltería, porque puede evidenciar el Espíritu a través de lo que Él está haciendo gracias a Cristo. La clave podría estar en aceptar con plenitud y satisfacción el regalo que por gracia se ha adquirido o se le ha entregado. Y buscar ponerlo a servicio de Dios de una manera genuina, más que encontrar en nosotros mismos un deseo de satisfacción propia. Por eso, todo aquel que hoy está experimentando la soltería y glorifica a Dios a través de su vida, Dios le otorga el don de la soltería. De acuerdo con Ciampa, la visión de Pablo acerca del don de soltería no corresponde a un llamado de por vida, sino que lo vincula más estrechamente con la actitud, la dedicación y la devoción. Por eso Pablo anima a que todos aquellos que quieran casarse, que lo hagan sin ningún problema. Y de esta perspectiva, la soltería se concibe como un beneficio que brinda la libertad para dedicarse a Dios y para experimentar la satisfacción y plenitud que proviene de una vida de servicio. Y llegando a nuestro último bloque, todo lo he visto en el anterior bloque, nos sugiere que lo que dice la palabra sobre la soltería es algo que necesitamos saber todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestro estado civil. La Iglesia necesita reconocer, estudiar y aprender sobre los caminos que se pueden escoger en la vida, que no es solamente el del matrimonio, y cuál se adaptaría mejor al servicio que alguien quiere dar a Dios. Es decir, la Iglesia orientando a sus miembros en los dones que ellos mismos tienen y sus propios llamados. Es responsabilidad de toda la comunidad cristiana educar tanto en que el estado civil influye determinantemente en la vida plena que Jesús quiere darnos a cada uno de nosotros y que no es un hito del desarrollo humano y que no somos incompletos si no lo cumplimos. Clara Bastida expresa: si la única forma de experimentar amor y aceptación por parte de la comunidad de creyentes es casándose, entonces ciertamente la Iglesia no está entendiendo su propósito verdadero. Y es que especialmente triste leer esta cifra. El 43% de las personas no se siente o no se han sentido pastoreadas por su iglesia, ni le han dado herramientas para ello. Y esto debería hacernos reflexionar en la forma en la que estamos haciendo iglesia, si estamos respondiendo y escuchando y acogiendo a todos sus miembros. La iglesia como la familia extensa que toda persona puede encontrar y que no necesita buscar fuera. Ministerios cristianos centrados en la soltería, al igual que jamás no ocurriría no pensar en ministerio de niños o que en la iglesia no hubiera alabanza. ¿Por qué no pensamos en los solteros también? O por lo menos incluirlos en el currículo transversal. La iglesia como respuesta a la soledad, como la familia que se implica y abraza a todas las personas en sus anhelos. Y según el enfoque de Pablo, no tratar la soltería como un problema a resolver, evitando comentarios bien intencionados que pueden herir o proyectar carencias sobre las otras personas. También profundizar en las verdades bíblicas acerca de Dios y su identidad, la identidad propia, y fomentar que el fin de nuestra vida como discípulos de Dios es prepararnos para Dios y no para otra persona, como el mito de la media naranja. El último destino de la soltería va a ser el cielo, va a ser la eternidad y no el matrimonio. Al igual que la soltería no deseada puede nublar por completo el sentido de la vida, la Iglesia también puede ser una respuesta o puede prevenir este sentimiento de insatisfacción. Pero por último, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de espacios estamos poniendo a disposición de nuestra comunidad para que todos, incluyendo los solteros, se sientan valorados y escuchados? Por eso presentamos estas propuestas a la Iglesia para proporcionar recursos y estrategias efectivas para una adecuada praxis pastoral que le permita integrar en su comunidad a todos los miembros. Una sana pedagogía de la soltería que al final se proyecte en un vocabulario correcto, un vocabulario sano, que se vea en los estudios bíblicos, que se vea en las predicaciones. ¿Qué es lo que decimos de la soltería? Discipuladora, que hace y produce discípulos, hijos espirituales,
que nos mentorea, que nos ayuda, que nos guía. La promoción del sentido de familia, que es lo que venimos hablando todo el tiempo, porque la Iglesia no está conformada por la categoría de solteros y casados. La Iglesia está compuesta por hijos e hijas de Dios. Y todas las personas que lleguen deberían sentir esto. Y por último, hay infinidad de formas de hacer contactos con otras iglesias, con eventos, con campamentos, con viajes, con retiros, con formaciones, con academias, con intercambios. Hay gran cantidad de recursos que podemos tener para crear relaciones con otras personas. Y llegando y finalizando con las conclusiones. La tendencia a la alza nos indica que la soltería es un tema cada vez más recurrente, ya sea por elección personal o por circunstancias de cualquier tipo. Así que debemos considerar este trabajo más que como una solución a la soltería, como una prevención al dolor o las carencias que podemos transmitir a través de nuestra forma de hablar o podemos educar en ella. Necesitamos transmitir el valor que tiene la soltería, cuidando los corazones, nuestro vocabulario, todo lo que tenga que ver con dar consejos que quizás no se nos han pedido. Asimismo, estando preparados para abordar temas en nuestras comunidades, como el escenario perfecto, donde se debería abrir tu corazón, donde se debería abrir al diálogo, donde deberías sentirte libre y sentir el bálsamo de los hermanos y de Dios en un corazón que tiene anhelos y aflicciones como todos los tenemos. Porque todos solemos anhelar algo que no tenemos. Así que abramos nuestras familias, abramos las puertas de nuestras casas siendo más hospitalarios, abramos nuestro corazón a la bendición de la amistad con toda la Iglesia, no solo solteros con solteros, no solo casados con casados, porque todos tienen lugar en la Iglesia. Jesús fue aquel que cumplió con la vocación y con llamado humano en todos los niveles y evidenció la plena humanidad que todos debíamos vivir. Y Él vivió una vida célibe. Él no nos está llamando un estándar de pureza que Él mismo no haya experimentado o vivido. Por eso, y si fuera poco, Él se llamó a sí mismo el novio. Él es nuestro enamorado principal. Independientemente del don recibido, todos experimentaremos y tendremos una necesidad intrínseca de Dios en nuestra vida que solo Jesús puede llenar. Jesús es suficiente y desea que los disfrutemos, apreciemos y valoremos más que cualquier cosa que viene en este mundo.